pressure. Cubic head pressure en quechua y en castellano significa presión en la cabeza. ¿Cómo construimos este gráfico? Atención, para construir una curva THP tenemos que la construimos a partir de la IPR. Entonces acá está su presión del reservorio y aquí está el Q máximo, aquí la presión de burbuja y ustedes han construido la curva IPR. Recuerden que todo el caudal que esté en el tramo de la recta, este índice de productividad es lineal, que es Q, presión de reservorio menos presión fluyente, o también Q entre presión de reservorio menos presión de burbuja. Esta recta se calcula el índice de productividad de esa forma. Y eso hace que el Q lineal, que el índice de productividad sea lineal. Del punto del Q de burbuja para el Q máximo, hasta el Q máximo, aplicamos acá la fórmula que el Q de burbuja es igual 9 veces presión de reservorio entre presión de reservorio menos presión de burbuja menos 1, que multiplica a 5 menos presión fluyente menos presión de burbuja menos 4 presión fluyente sobre presión de burbuja elevado al cuadrado, y todo esto le agregamos más. De aquí, cualquier caudal que yo quiera calcular lo determino con esa fórmula. O el gráfico. Voy y leo. Matemáticamente, así debería determinarse la IPR. Hasta la presión de burbuja, el índice de productividad, y calculamos el Q de burbuja con la siguiente fórmula. J constante, acá primero J, presión, caudal de la prueba de producción. Presión de reservorio menos la presión fluyente te da el índice de productividad. ¿Qué significa? Que todo esto de aquí significa que la presión fluyente es mayor que la presión de burbuja. Y por eso va la primera ecuación. Y también significa que el Q de burbuja lo determino multiplicando el índice de productividad, que multiplica la presión de reservorio menos la presión de burbuja. Ahí está mi gráfico. Cualquier caudal que yo quisiera encontrar mayor del Q de burbuja, debo aplicar la ecuación de burbuja. Y con eso hemos hallado la IPR. Ahora, para este THP, ¿qué hago? Solamente aplicamos el flujo vertical. Para el THP, flujo vertical. ¿Y dónde comienza la cosa? Este caudal que yo me doy sale de la IPR. Y la presión fluyente también sale de la IPR. Pero tomo un caudal que yo tenga en los gráficos de caída de presión. En el flujo vertical nosotros tenemos gráficos de 50, de 100, de 150 hasta 900. 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600. Entonces, tomando en cuenta estos caudales, y siempre hemos dicho que no vamos a hacer más del Q máximo, siempre hacemos un poquito del Q máximo, no hasta 900. Si el Q máximo es 300, haré hasta 400, de ahí me quedo. ¿Qué hacemos? Entonces tomo el caudal y determino la presión fluyente de la IPR.
IPR. Entonces voy con este caudal, estoy en esta línea, o bien por el gráfico, o aplico la fórmula. Y ahí está la presión fluyente. Voy con 100, sigo 150, sigo 200, y pasaría, si el Q de burbuja fuera 150, hasta aquí, si fuera aquí, el Q de burbuja, 150, hasta aquí determino con el IPR lineal. Cuando doy 200, que ya pasé el Q de burbuja, tengo que aplicar. ¿Cuál es la presión fluyente? Conozco el Q de burbuja, 9 veces el caudal a prueba de producción, y calculamos la presión fluyente, que está acá. Y con eso tenemos nosotros la presión fluyente acá. Y hacemos un plotter en la IPR. Voy a hacerlo con rojo. Aquí está un caudal, un punto, otro caudal, otro punto, otro caudal, otro punto, acá otro punto. Y me sale una curva de esta manera. Y esta es la curva THP, donde la presión que yo voy a leer, esta presión que voy a leer en cualquier de la curva, en el eje de la Y, me va a determinar la presión en la cabeza. Si yo quiero saber con este caudal cuál es la presión en la cabeza, ese es ese valor. Ahora, ¿qué dice la teoría? Todo lo que tengamos del punto óptimo, si yo trazo una tangente, eso va a ser 0, hacia mi izquierda, todito esto, si yo estoy produciendo un caudal hasta a este punto de este caudal crítico que le llamamos el MER, a eso le conocemos el MER, que es el máximo caudal que yo puedo extraer del reservorio. Si saco un valor menor que el MER, voy a matar al pozo. No lo voy a dejar producir. Va a ser lo que llamamos, lo vamos a ahogar. Entonces el pozo produce, se para, otra vez produce, se para. Ese se llama que lo estamos, el pozo está cabeceando, dicen. Y ese cabeceo se debe a qué cosa? Que estamos nosotros produciendo debajo del MER. ¿Dónde yo debo producir mi pozo? Desde el MER hasta el Q de burbuja. Aquí está el Q de burbuja. En esta raya, en esta zona, es mi producción óptima de un pozo. Entre el MER y el Q de burbuja. Aquí, esta zona, cualquier producción que esté entre este rango es ok. Por supuesto que nosotros nos vamos hasta donde el máximo. ¿Cuál es el máximo? El Q de burbuja. Si nosotros al trazar nuestro outflow nos diera por acá, este sería un outflow, no sé a dónde sea, si al cabezal o a la batería, pero está en su urgencia natural. ¿Qué dicen? ¿Está produciendo bien mi pozo? No, porque estoy con un caudal menor que el MER, entonces lo estoy matando. Si tuviera yo acá un outflow que me está cortando acá, ¿qué digo? Está perfecto, hay producción, pero ¿qué pasa? El Q es mayor que el Q de burbuja. ¿Dónde debe estar la curva de outflow? Aquí. Firme. Acá. Aquí. Ahí, mi pozo perfecto. ¿Cuánto tiempo se demorarían ustedes para justamente llegar a esto?